Eh, en primer lugar, saludarlos, ¿no? Deseando, bueno, que ustedes, las familias, se encuentren bien. Doctora Costa, muchas gracias. Recordando también las felicitaciones por el Día de la Medicina Interna. Un especial saludo a todos los internistas de la universidad. Este sábado 29 fue el Día de la Medicina Interna. Y también, bueno, agradeciendo al Departamento de Medicina por las facilidades y la oportunidad, ¿no? Hoy día trataremos el tema de la semiología del síndrome de insuficiencia renal aguda. Y bien, viene a mi memoria, ¿no? Cuando uno es interno y hace sus guardias, ¿no? De repente la enfermera te llama, te dice, doctor, ¿no? Este paciente no orina, mira, ha orinado mínimo, casi en todo el día ha orinado 200, 300. Y uno recuerda que ya menos de 400 ya hay una oliguria. Y de repente uno ve a un paciente que está deshidratado, hipotenso, taquicárdico, ¿no? Le traen unos resultados, hay una creatinina en 1.8. Entonces, obviamente, ¿no? El primer reflejo es saber por qué el paciente no está orinando, por qué está elevando esa creatinina, ¿no? Y presurosos comenzamos a hidratarlos y comenzamos a reponer los fluidos y de repente, ¿no? Pasan algunas horas y la enfermera te dice, doctor, felizmente su paciente ya orinó. Entonces, obviamente, ¿no? Muchas veces el hecho que el paciente pueda miccionar o no miccionar o resolverse o no esta insuficiencia aguda prerrenal puede significar, ¿no? Un factor pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver el síndrome de insuficiencia renal aguda. En esta clase definiremos qué es una insuficiencia renal aguda. Clasificaremos la insuficiencia renal aguda en los tres grandes grupos: prerrenal, intrínseca o renal, insuficiencia renal aguda postrenal. Comentaremos su fisiopatología, sus manifestaciones clínicas, cómo se hace el enfoque diagnóstico de un paciente con insuficiencia renal aguda. Es fundamental, estimado alumno, que usted tenga muy claro que en la fisiología del riñón, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que el riñón es un órgano fundamental que interviene en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico. A través del riñón nosotros vamos a regular la cantidad de agua. Vamos a lograr el equilibrio de los electrolitos. Se va a regular la osmolaridad, se va a regular el equilibrio ácido-base a través de la filtración glomerular. Vamos a excretar productos metabólicos y sustancias de deseo, fundamentalmente la urea, ¿no? Vamos a regular la presión arterial mediante la activación del eje renina, angiotensina y aldosterona. También el riñón interviene en la gluconeogénesis, en la regulación de la eritropoyesis con la eritropoyetina y en la activación de la vitamina D3. Si usted tiene claro las funciones del riñón, entenderemos cuando hay un daño o lesión renal y se produce una insuficiencia renal aguda. El paciente tendrá trastornos en el equilibrio hidroelectrolítico, retendrá líquido, podrá tener edemas, se alterará la homeostasis, no se puede eliminar el potasio, no se va a poder regular la osmolaridad del organismo. En un paciente con insuficiencia renal aguda se podrá presentar una acidosis. La uremia es uno de los aspectos centrales que más marcará la presentación de los síntomas, fundamentalmente la encefalopatía urémica, el aliento urémico, la pericarditis urémica, etc. Los pacientes con insuficiencia renal aguda no pueden regular la presión arterial, hay una tendencia a la hipertensión, no hay una capacidad de producir glucógeno y
también se podrá alterar la producción de eritropoyetina y la activación y metabolismo de la vitamina D. Es fundamental conocer la fisiología del riñón. Hablaremos de una insuficiencia renal aguda cuando hay un descenso súbito de la función renal que produce incapacidad para mantener el equilibrio del agua y los electrolitos y excretar los residuos nitrogenados. Este descenso de la tasa de filtración glomerular va a ocurrir en un periodo de minutos o días. Se puede admitir hasta 7 días, insuficiencia renal aguda. La otra gran contraparte es la insuficiencia renal crónica. Bien. La insuficiencia renal aguda se define como una caída brusca de la tasa de filtración glomerular, en la cual uno puede evaluar dos parámetros, la creatinina y la diuresis. Si la creatinina tiene un aumento absoluto y sostenido entre 1 y 7 días de 0,3 miligramos del basal de su creatinina sérica, o un incremento del 50% del basal de su creatinina sérica, incremento de 1.5 veces, o una disminución de más de 25 de la tasa de filtración glomerular, ya tenemos un criterio. Incremento absoluto, incremento porcentual o disminución porcentual de la tasa de filtración glomerular. Si hay incremento en 1 a 7 días del nivel de creatinina sérica, o, como ya todos bien sabemos, disminución de la tasa de filtración glomerular expresada a través de la depuración de creatinina, tenemos un criterio. El otro criterio cuando hay una disminución de la cantidad de orina producida por riñón, la diuresis, la cantidad de diuresis. Si esta diuresis es menor de 0.5 mililitros por kilo por hora, más de 6 horas, hay una oliguria, tendríamos lo siguiente, el segundo criterio. Hablaremos de una insuficiencia renal aguda cuando hay una elevación de creatinina o disminución del flujo de orina. La insuficiencia renal aguda, caracterizada por incremento de la creatinina o disminución de la depuración de creatinina en forma aguda, 1 a 7 días, con disminución de la diuresis, puede ser clasificada en prerrenal, renal o intrínseca o postrenal. Prerrenal, donde hay una caída súbita, ¿no?, de la presión arterial o de la disminución de la volemia que va a afectar la filtración glomerular. Será renal o intrínseca cuando hay un daño directo al parénquima renal, a los glomérulos, a los túbulos, por procesos inflamatorios, colagenopatías, toxinas, fármacos, aminoglicósidos, sustancias de contraste, antiinflamatorios, infecciones o una reducción sostenida, ¿no?, del flujo sanguíneo renal. Ya hablaremos de una insuficiencia aguda postrenal cuando hay una obstrucción súbita del flujo urinario por un crecimiento de próstata, ¿no es cierto?, por cálculos que pueden obstruir la vejiga, los uréteres, tumores, vejiga neurogénica, etc. Entonces es importante que cuando tengamos una insuficiencia renal tratemos de caracterizar si esta es prerrenal, donde hay hipovolemia, donde hay deshidratación, donde hay pérdidas, renal o intrínseca cuando hay un daño, sea inflamatorio, por toxinas, fármacos, infecciones o flujo sanguíneo disminuido de manera sostenida, o la postrenal cuando hay un componente obstructivo a nivel de uretra, próstata, vejiga o uréteres. La insuficiencia renal aguda puede ser prerrenal, renal, parenquimatosa o también llamada intrínseca, o la postrenal u obstructiva. En la prerrenal hay una hipoperfusión, ¿no?, en la cual la hipovolemia, la deshidratación severa,
La disminución del gasto cardíaco, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección muy disminuida, en un shock cuando hay vasodilatación sistémica, que también puede asociarse a vasoconstricción renal. Cuando hay este componente de hipoperfusión renal, estaremos frente a una insuficiencia prerrenal, en la cual obviamente hay una oliguria, hay una orina concentrada, ¿no? Generalmente la osmolaridad de la orina será de más de 400 milimol sobre kilo, una fracción de excreción de sodio menor a 1%, un sodio en orina menor de 20 miliequivalentes y la presencia de cilindros y alminos, ¿no? Entonces, es una de las causas más frecuentes de insuficiencia renal la que se presenta en pacientes que tienen hipoperfusión por hipovolemia, disminución de gasto cardíaco, vasodilatación sistémica, vasoconstricción de arteria renal. Y el tratamiento, esta insuficiencia renal, aunque no es motivo de la clase, pero para dar un contexto, responde a volumen, sueros inotrópicos, ¿no? La insuficiencia renal o parenquimatosa, ya no hay un problema de hipovolemia, ya no hay un problema de deshidratación, ya no hay problema de hipoperfusión renal. Aquí hay un daño renal por lesión parenquimatosa que va a producir una necrosis tubular aguda. La isquemia, los nefrotóxicos, endógenos o exógenos, las glomerulonefritis, las vasculitis, las lesiones tubulointersticiales van a dañar el riñón, van a producir necrosis tubular aguda y muchas veces el paciente puede tener, ¿no?, poliuria ineficaz, una orina diluida, con una osmolaridad menor de 400 milimoles sobre kilo. La fracción excreción de sodio es mayor de 1%, el sodio en orina es mayor de 20 miliequivalentes, encontramos cilindros granulosos, ¿no?, y un paciente que tiene una lesión parenquimatosa isquémica por nefrotóxicos, por una glomerulonefritis, vasculitis o trastornos tubulointersticiales, puede tener una insuficiencia renal aguda renal y encontraremos en algunos casos poliuria, osmolaridad de orina menor de 400, la fracción de excreción de sodio mayor del 1%, una sodio en orina mayor de 20 miliequivalentes y la presencia de cilindros granulosos. Obviamente, en etapas muy tempranas se puede lograr atenuar el daño renal a través de la administración de fluidos, diuréticos, ¿no?, etc. Y la insuficiencia renal aguda puede ser posrenal u obstructiva cuando el paciente tiene una obstrucción al flujo de orina, ¿no?, unilateral por una litiasis o cálculo, una estenosis, tumores que pueden comprimir la uretra, la vejiga, los uréteres. Cuando hay una obstrucción ureteral bilateral, el paciente puede tener una hiperplasia benigna de próstata con dilatación de la vejiga, con hidronefrosis, con daño renal, una disfunción neurógena, y en la cual es una característica muy interesante, el paciente tiene oliguria que llega hasta la anuria, ¿no? Hay una osmolaridad de orina y una osmolaridad en sangre similar a la plasmática, ¿no? Entonces tenemos esas tres características. La prerrenal asociada a pacientes que tienen pérdida, deshidratación, náuseas, vómitos, gran poliuria. La renal o parenquimatosa, donde el daño del parénquima renal se da por infecciones, por inflamación, por tóxicos, antiinflamatorios, ¿no?, nefrotóxicos como neuricócido, como gentamicina. Y la posrenal u obstructiva, en la cual el paciente tiene una obstrucción a la salida del flujo renal por cálculos, tumores, siendo la hipertrofia prostática una de las causas muy frecuentes en las cuales encontraremos un paciente que no micciona, que tiene un globo vesical al tacto rectal de una próstata muy crecida y quizás en la ecografía encontremos también la hidronefrosis. Vamos a continuar. Una insuficiencia renal aguda puede ser prerrenal, renal o intrínseca y posrenal. En orden de frecuencia, las más frecuentes son las prerrenales, seguidas por las renales o intrínsecas y las posrenales.
La lesión de insuficiencia renal aguda, renal o intrínseca puede ser por lesión de la célula tubular, 80-90%, por una nefritis intersticial aguda, o causas también la glomerulonefritis, ¿no? Y en las ocasionadas por la lesión de la célula tubular, los factores son isquemia o inflamación, un paciente con sepsis, una cirugía, una hipoperfusión, o toxinas como aminoglicósidos, ojo, la micacina, la gentamicina, pacientes con neoplasias que reciben cisplatino, por vasoconstricción por el uso de antiinflamatorios no esteroideos, ciclosporina, contrastes radiológicos. Entonces, muchas veces los pacientes que usan aminoglicósidos, quimioterápicos como cisplatino, los antiinflamatorios, ojo, este es un medicamento de mucho uso en nuestro medio, ciclosporina, los contrastes radiológicos pueden dar vasoconstricción, producir una lesión de la célula tubular renal y explicar una insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, según el volumen urinario, puede también clasificarse como no oligúrica, cuando la diuresis es más de 400 mililitros por día y más de 0.5 mililitros por kilo por hora en una cuantificación horaria de la orina. También se puede hablar de una insuficiencia renal oligúrica, que es la mayoría de los pacientes, donde las diuresis están entre 100 a 400 mililitros por día, menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, y hablaremos de una insuficiencia renal anúrica cuando hay una diuresis menos de 100 mililitros por día. Y es importante, estimado alumno, que muchas veces cuando uno hace un balance hídrico del paciente, el reporte del balance hídrico nos debe decir cuánto es la diuresis en una unidad de cuidados intensivos o intermedios. Se mide la diuresis por hora. En servicios generales se mide la diuresis por turnos de 12 horas y muchas veces en el domicilio vamos a tener que ingeniarnos para preguntar y obtener el dato si el paciente está haciendo una oliguria o anuria. Desde el punto de vista de la fisiopatología, la lesión renal aguda puede ser, ya hemos dicho, prerrenal, en la cual la hipovolemia, la disminución del gasto cardíaco, la disminución del volumen circulante eficaz, ya sea por una insuficiencia cardíaca congestiva, en el caso de insuficiencia hepática, de edemas, de ascitis, tercer espacio, pueden explicar la insuficiencia renal aguda prerrenal, cuando hay deficiencia de la autorregulación renal, cuando hay uso de AINES, ¿no? Ciclosporina, ¿no? Inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, etc. Puede haber una lesión renal aguda intrínseca cuando hay glomerulonefritis, daño glomerular, daño tubular o intersticial, la isquemia, la sepsis, las nefrotoxinas, ¿no? O cuando hay un compromiso vascular como la vasculitis, la hipertensión maligna, la trombosis trombocitopénica, ¿no? Trombótica, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico. Y en la posrenal el componente es de obstrucción pélvico-ureteral, bilateral, o también puede haber pues, la obstrucción unilateral de un riñón solitario funcional. La necrosis tubular aguda se produce cuando hay una gran hipoperfusión por constricción de la arteriola eferente, hay una disminución de la velocidad de la filtración glomerular y al haber una zona de hipoperfusión y de isquemia, las células tubulares van a sufrir un daño, una lesión isquémica, van a producirse un daño, una interrupción de su integridad y va a haber filtración retrógrada, puede haber lesión tubular. Estas células se depositan y hacen una obstrucción de los túbulos, produciéndose la necrosis tubular aguda. La insuficiencia renal aguda, conforme avanzan los días, en su gran mayoría puede ser reversible en la medida que el paciente recibe un tratamiento de soporte adecuado del balance hídrico, del balance hidrosalino, del estado ácido-base, y se resuelve la causa que ha explicado esta insuficiencia renal del paciente. En la etapa inicial, en la etapa prerrenal,
¿no? Y luego, cuando ya hay una etapa de establecimiento, ya sea de la oliguria, la elevación de la creatinina, hay una etapa de mantenimiento y luego una etapa de reparación, ¿no? Entonces hay tres etapas: la de inicio, la de mantenimiento y la de reparación. En la de reparación ya hay una recuperación, ¿no?, de las células, en este caso tubulares, de las células glomerulares, y el paciente comienza a presentar poliuria. En la fase de reparación, el paciente comienza a presentar poliuria. La siguiente. Las manifestaciones clínicas. Los pacientes con insuficiencia renal aguda van a tener incremento de las sustancias nitrogenadas, van a presentar hiperazoemia. Este paciente que ha tenido una deshidratación, una hipovolemia, que ha tenido una gran pérdida sanguínea, que tiene una, ¿no?, insuficiencia prerrenal, o el paciente que tiene una sepsis, que ha usado nefrotóxicos, que tiene una vasculitis o tiene una lupus eritematoso, ¿no?, sistémico, en una glomerulonefritis rápidamente progresiva, o aquel paciente que tiene una insuficiencia renal aguda por una obstrucción de la vía urinaria. Al presentar elevación de sustancias nitrogenadas, sobre todo la urea, la hiperazoemia, ¿no?, se va a manifestar en el paciente. Es un paciente que tiene además náuseas, puede tener vómitos, malestar general, alteración del sensorio, de estar primero somnoliento, puede estar incluso a sopor. El paciente tendrá asterixis y puede llegar a convulsionar. Y los pacientes con insuficiencia renal aguda no toleran, a diferencia de los de insuficiencia renal crónica, niveles altos de urea, ¿no?, de sustancias nitrogenadas. Entonces el paciente tendrá náuseas, vómitos, malestar general, alteración del sensorio, asterixis, convulsiones. Y si usted le suma esto, oliguria y elevación de la creatinina en más de 1.5 veces en un periodo corto de tiempo, usted tiene la manifestación inicial de una insuficiencia renal aguda. Al tener daño renal glomerular y tubular, el paciente generalmente no va a poder, en los casos de insuficiencia renal aguda oligúrica, eliminar el exceso de líquidos. Esto sumado a la uremia, el paciente puede tener derrame pericárdico, puede tener un frote pericárdico, puede llegar a taponamiento, puede haber congestión pulmonar. Y ahí muchas veces la necesidad que los pacientes con insuficiencia renal aguda tengan que entrar a diálisis para lograr el control no solamente de la urea, sino también del exceso de líquidos. El paciente con insuficiencia renal aguda no va a tener la posibilidad de eliminar el potasio. Los pacientes con insuficiencia renal aguda, además de la elevación de la urea, de la creatinina, de la hipervolemia que pueda presentar, tienen hipercalemia. Y la hipercalemia es muy peligrosa por el riesgo de presentar arritmias cardíacas o asociarse a ilioadinámico. La hipercalemia en un paciente con insuficiencia renal aguda que no pueda ser manejada es un indicativo de diálisis. Los pacientes con insuficiencia renal aguda tienen disfunción plaquetaria y pueden presentar llamada síndromes hemorragíparos, ¿no?, cuadros de quimosis, ¿no?, hipervolemia, hipercalemia, disfunción plaquetaria. En el examen clínico en el paciente con insuficiencia renal aguda prerrenal, observaremos signos de deshidratación. El paciente tendrá los ojos con un brillo ocular opaco, ¿no?, tendrán los ojos hundidos, ¿no?, habrán signos de hipotensión, taquicardia, gasto cardíaco bajo, pueden tener, ¿no?, signos de pliegue, o sea, signos de deshidratación. El paciente con insuficiencia renal prerrenal podrá tener una insuficiencia cardíaca que explique el gasto cardíaco bajo y que explique la hipoperfusión renal, o el paciente puede también presentar algún sangrado agudo que origina la hipovolemia, la hipoperfusión renal y la insuficiencia renal aguda. Los pacientes con insuficiencia
renal aguda renal, muchas veces esta insuficiencia renal aguda está asociada a hipertensión, a síntomas sistémicos, en relación a una enfermedad reumática, en relación a una enfermedad infecciosa, como la neuropatía, y muchas veces desarrollan también signos de hipercalemia. En la postrenal u obstructiva es un paciente que en el examen clínico vamos a encontrar el globo vesical. Paciente con anuria y globo vesical es un paciente que tiene una uropatía obstructiva. Usted le hace un tacto rectal y encuentra una próstata crecida, ¿no? O un tumor pélvico, y muchas veces, ¿no? Si hay una hidronefrosis muy grande, usted podrá palpar en un paciente muy delgado, a nivel del flanco del peloteo, una sensación de zona de tumefacción. Si no es posible detectarlo clínicamente, con una ecografía encontraremos la hidronefrosis. Encontraremos en un paciente con insuficiencia renal aguda postrenal, globo vesical, hipertrofia prostática, tumor pélvico o hidronefrosis. La insuficiencia renal aguda, ¿no? Además de la hiperazoemia, la hipervolemia, la hipercalemia, ¿no? Puede también tener complicaciones, ¿no? A nivel gastrointestinal puede asociarse a hemorragia digestiva alta, o trastornos en los factores de coagulación, a hilio por la hipercalemia, a anorexia, náuseas y vómitos por la uremia. Se asocia hasta un 25% de hipertensión arterial por la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, a insuficiencia cardíaca y edema pulmonar por sobrecongestión en un paciente que no puede, no digamos, eliminar la cantidad de líquidos en el organismo, arritmias por la hipercalemia y pericarditis y frote por la uremia. También puede presentar manifestaciones neurológicas, alteraciones del sensorio, somnolencia, sopor, coma, llegar a convulsiones por la uremia y por trastornos en cuanto a la, muchas veces en convulsiones por edema cerebral. Y también, y este es un dato sumamente importante, el paciente con insuficiencia renal aguda establecida, además de la hipercalemia, hipervolemia, hiperazoemia, acidosis, trastornos de tipo cardiovascular y neurológico, pueden presentar alta tasa de susceptibilidad a infecciones, ¿no? La migración de los leucocitos, de los macrófagos está alterada, y muchas veces una causa de mortalidad en el paciente con insuficiencia renal aguda son las infecciones de tracto respiratorio, urinario. Se puede asociar también a la presentación de procedimientos invasivos o al uso de líneas vasculares, ¿no? Las catéteres, o sobreuso de antibióticos. Es un paciente delicado que requiere idealmente del manejo de una unidad de cuidados intermedios y en la cual tenemos que darle un tratamiento de soporte hasta que se presente la fase de recuperación o fase política. El abordaje diagnóstico, la historia clínica es un elemento central para ver si es un paciente que tiene historial de deshidratación, de náuseas, de vómitos, de pérdidas digestivas, de pérdida urinaria. Podremos pensar en una insuficiencia prerrenal. Si nuestra historia clínica nos orienta a un paciente que tiene uso de antiinflamatorios, de gentamicina, de amicacina, que son aminoglicósidos, le han puesto un contraste, ¿no? Para una tomografía sin estar adecuadamente hidratado, o tiene una enfermedad reumática, o tiene una glomerulonefritis, ¿no? Entonces podríamos pensar más en una insuficiencia renal aguda renal o intrínseca. Pero si ya tenemos un historial de trastorno del chorro de la micción, un paciente que orina de a gotitas, con goteo terminal, síntomas prostáticos, que de repente hace una obstrucción aguda, presenta una anuria, usted encuentra un globo vesical, evalúa su tacto rectal con una próstata crecida, ¿no? Podrías orientarnos a una insuficiencia renal aguda postrenal. Es importante la valoración de la función renal, un examen de orina, la valoración de los elementos nitrogenados, una elevación de la creatinina es uno de los primeros, digamos, datos importantes del laboratorio a evaluar.
Recuerden, jóvenes, que la creatinina per se no nos indica de la mejor manera la función renal, sino idealmente debiéramos hacer una depuración de creatinina en el laboratorio o, a pesar de las limitaciones, la fórmula de Cockcroft-Figaud es la más importante para evaluar de manera rápida la función renal. Hay que evaluar los volúmenes urinarios, ¿no? Recordemos que un paciente con insuficiencia renal aguda puede ser oligúrica o no oligúrica. Muchas veces el paciente, a pesar de elevar la creatinina, puede tener una buena, entre comillas, diuresis. Puede haber una insuficiencia renal aguda sin oliguria o con poliuria, ¿no? Es importante también establecer y pedir al laboratorio los índices urinarios, sobre todo la expresión fraccionada de sodio, y completar el laboratorio, la parte de hemograma, la bioquímica general, los electrolitos, los gases arteriales y realizar los estudios de gabinete. Es importante la valoración del volumen urinario, establecer la diuresis horaria, mililitros kilo hora, entre 0,5 a 2. Hablaremos de una oliguria cuando tiene una diuresis menor de 500 mililitros en 24 horas. Algunos otros autores hablan de 400 mililitros en 24 horas. Y hablaremos de poliuria cuando la diuresis es de mayor a 2.500 mililitros en 24 horas. Muchos de nuestros pacientes en estas unidades de cuidados intermedios tienen, ¿no?, colocado, digamos, un catéter vesical por corto tiempo para cuantificar la diuresis horaria. Como decíamos, es importante valorar la función renal a través, en la práctica clínica, por su rapidez, de la fórmula ya ampliamente conocida de Cockcroft-Figaud, la cual 140 menos la edad por el peso ideal magro, entre la creatinina plasmática por 72 y si es mujer la paciente por una constante 0,85. El aclaramiento de creatinina es una prueba aceptada como medida del filtrado glomerular, ¿no? El valor normal de una depuración de creatinina está entre los 100 y 120 mililitros minuto. Y en el caso de insuficiencia renal aguda, el clearance de creatinina o depuración calculada debe reducirse importantemente. Hay una clasificación que usted, alumno, debe conocer para catalogar al paciente que tiene daño renal agudo, la clasificación Rifle, en la cual se evalúa el riesgo, la lesión, el fracaso renal o la pérdida de la función. En cuanto a los criterios de filtración glomerular y la cantidad de diuresis, el paciente lo catalogaremos como de riesgo si la creatinina está elevada en 1,5 o la filtración glomerular es menos del 25% de su basal. Y la oliguria hay menos de 0,5 mililitros por kilo por hora en tiempo de 6 horas. La insuficiencia renal aguda estará en el nivel de lesión cuando hay una creatinina el doble o una disminución del 50% en la tasa de filtración glomerular y la diuresis es menor o igual a 0,5 mililitros por kilo por hora en 12 horas. Se habla ya de un fracaso renal cuando es una creatinina que está 3 veces elevada a su valor normal o una filtración glomerular menos del 75%, o una creatinina más de 4 miligramos decilitro o un incremento muy rápido de 0,5 miligramos por decilitro por día. Y la oliguria es menor de 0,3 mililitros por kilo por hora en 24 horas o anuria en 12 horas. Catalogaremos como pérdida cuando hay una insuficiencia renal aguda persistente, ¿no?, y hay una pérdida completa de la función renal de más de 4 semanas, ¿no? Y en esta clasificación de insuficiencia renal hablaremos de fallo renal terminal cuando ya la insuficiencia renal establecida es por más de 3 meses. Es una clasificación que debemos conocer. Se pueden valorar las sustancias nitrogenadas en algunos laboratorios, C2, el nitrógeno ureico o el BUM, nitrógeno ureico 0, entre la creatinina. En la insuficiencia prerrenal, ¿no?, se cataloga que el BUM entre creatinina es mayor de 20. Si este valor de nitrógeno ureico sobre creatinina es menor de 10, estaríamos frente a una insuficiencia renal aguda intrínseca.
En una posrenal, cuando el BUN o nitrógeno ureico sérico entre creatinina está entre 20 y 10, o sea, menor de 20 y mayor de 10. En la bioquímica sanguínea en un paciente con insuficiencia renal encontraremos por lo general hipercalemia o hiperpotasemia, cuando hay insuficiencia renal oligúrica o en estados hipercatabólicos. Pacientes con hemólisis, rabdomiolisis o lisis tumoral pueden producir insuficiencia renal aguda por daño tubular y muchas veces esto se asocia a hipercalemia. La hipercalemia es un síntoma muy, digamos, un dato muy importante para la toma de decisiones. A diferencia, se puede encontrar hipopotasemia o hipocalemia en las formas poliúricas. Un paciente con insuficiencia renal debe ser continuamente evaluado en cuanto a su peso, en cuanto a sus funciones vitales, en cuanto a su diuresis y en cuanto a sus electrolitos. La hiponatremia también puede presentarse de manera frecuente. Un incremento del ácido úrico, una hiperuricemia, es característico de las insuficiencias renales agudas. Suele existir hipocalcemia, hiperfosforemia e hipermagnesemia. Y la severidad de estas alteraciones será paralela al del daño renal. Es fundamental siempre el monitoreo, sobre todo del potasio. En un hemograma, el paciente por lo general, si tiene insuficiencia renal aguda, el daño del riñón y la disminución en la producción de la eritropoyetina no son lo suficiente rápido para explicar la anemia en el paciente. Un paciente con insuficiencia renal aguda, por lo general, no tiene anemia. Y si el paciente tiene una anemia, debemos pensar generalmente en una insuficiencia renal crónica, que nos dará una anemia normocítica normocrónica. La gasometría arterial es otro de los elementos fundamentales, muy importantes. ¿Por qué? Porque en un fracaso renal agudo se va a presentar acidosis metabólica porque el riñón es incapaz de eliminar los ácidos fijos no volátiles. Tendremos mucho cuidado en la evaluación de la función renal, de la depuración de creatinina, en la evaluación de los electrolitos, sobre todo el potasio, en la gasometría para diagnosticar si tiene acidosis. El examen de orina en general, ¿no? En la densidad urinaria, en la insuficiencia renal aguda prerrenal, hay una diuresis que tiene una densidad mayor de 1020, ¿no? El riñón tiende a concentrar más la orina. Y en sedimento urinario se describe de manera clásica en la insuficiencia prerrenal la presencia de cilindros hialinos y en la insuficiencia renal la presencia de cilindros granulosos o pardos. Este puede ser otro dato también que nos confirme la causa de esta insuficiencia renal, o prerrenal, o renal, o posrenal. En algunos laboratorios grandes se puede pedir la excreción fraccionada de sodio, que se calcula de la fórmula sodio urinario por creatinina plasmática entre sodio plasmático por creatinina en orina por 100. Si tenemos un paciente con insuficiencia renal aguda con excreción fraccionada de sodio menor a 1, estaremos frente a un estado de insuficiencia renal aguda prerrenal. Si la excreción fraccionada de sodio es mayor a 1, será catalogada como una insuficiencia renal intrínseca o de causa renal. Hay otro índice no tan usado, pero que se describe, que es el índice de fallo renal, en la cual el sodio urinario se divide entre la creatinina en orina entre la creatinina en plasma. Si este índice de fallo renal es menor a 1, la insuficiencia renal aguda será prerrenal, y si es mayor a 1, de causa renal o intrínseca. Como habíamos comentado, en el laboratorio es muy importante que el paciente con insuficiencia renal tenga una evaluación periódica del potasio, del fósforo, del calcio. Podemos encontrar con mucha frecuencia hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, y la elevación del ácido úrico y de la creatinquinasa nos puede sugerir radiomiolisis.
Si el paciente con insuficiencia renal aguda presenta anemia, es muy probable que esté asociada a hemólisis, mieloma múltiple o microangiopatía trombótica, puesto que, por lo general, un aspecto para diferenciar entre insuficiencia renal aguda y crónica es la presentación de anemia. Pero podría usted tener la siguiente pregunta. Un paciente que desarrolla una insuficiencia renal aguda y presenta anemia, podría esta estar en relación a hemólisis, mieloma múltiple o microangiopatía trombótica. Puede hallarse eosinofilia en la nefritis intersticial. La evaluación del volumen de orina es muy importante porque puede haber variaciones en la diuresis en las distintas formas de insuficiencia renal. Por lo general, la insuficiencia renal aguda es oligúrica, pero algunas formas de insuficiencia renal intrínseco-renal pueden cursar con poliuria inclusive. Otro dato importante que debe quedar claro es que en la fase de recuperación de la insuficiencia renal aguda, el paciente comienza a tener poliuria y muchas veces se asocia a hipopotasemia. El sedimento urinario también es importante. En la insuficiencia prerrenal, el sedimento no contiene células, pero sí cilindros hialinos, formados por las proteínas de Tams-Horsfall. Y en la insuficiencia renal aguda renal o intrínseca, en la forma de necrosis tubular aguda se pueden presentar cilindros granulosos, pigmentados y de células epiteliales, generalmente en asociación con una hematuria microscópica, y si hay daño glomerular con cilindros hemáticos. En la orina podemos encontrar proteinuria, ¿no? Generalmente de rango no nefrótico asociado a la necrosis tubular aguda. Y también en los laboratorios más especializados a nivel de la orina se pueden estudiar la urea, la creatinina, la osmolaridad y la densidad, ¿no? Para el diagnóstico entre ira prerrenal versus ira renal o intrínseca o necrosis tubular aguda. Esto como tabla resumen, hay índices diagnósticos urinarios para diferenciar entre la insuficiencia prerrenal de la renal intrínseca o necrosis tubular aguda. En la prerrenal, la excreción fraccionada de sodio es menor de 1, el índice de fallo renal es menor de 1, la concentración de sodio es menor de 10, el equivalente es litro, la creatinina en orina sobre la creatinina en plasma es más de 40, la urea en orina sobre la urea en plasma es mayor de 8, la densidad urinaria es mayor en 1020, la osmolaridad urinaria en miliosmoles sobre kilo es mayor a 400 y podemos encontrar cilindros hialinos. A diferencia de el paciente que tiene una insuficiencia renal aguda intrínseca por necrosis tubular, la fracción de sodio será más de 1, índice de fallo renal mayor de 1, la concentración urinaria de sodio más de 20 miliclorentos sobre litro, el clearance o la creatinina, de orina entre la creatinina plasmática menor de 20, la urea en orina sobre la urea en plasma menor de 3, la densidad urinaria menor de 1010, la osmolaridad urinaria en miliosmoles sobre kilo menor de 350 y la presencia de cilindros granulosos, pigmentados y células epiteliales. Jóvenes, en la práctica, generalmente nosotros hacemos un diagnóstico de insuficiencia renal aguda con la urea, la creatinina, la depuración de creatinina y pedimos una excreción fraccionada de sodio, ¿no? Muchas veces, ¿no?, en nuestros hospitales no pedimos índice de fallo renal. Solo algunos hospitales nos hacen la concentración urinaria de sodio, hospitales grandes, ¿no? Y la densidad urinaria también es relativamente frecuente y podemos hallar en el sedimento la presencia de cilindros hialinos en la prerrenal, encontrar cilindros granulosos, pigmentados y de células epiteliales en la necrosis tubular aguda o insuficiencia renal aguda renal. En los estudios de gabinete en el paciente con insuficiencia renal aguda será importante tomar un electrocardiograma para evaluar sobre todo la hiperpotasemia, ¿no es cierto? Las tepicudas, ¿no es cierto?
Podemos encontrar prolongación del elevado PR, ensanchamiento del QRS, aplastamiento de la onda T, ¿no? O también hipocalcemia, ¿no? Hipocalcemia. En el gabinete también podemos pedir alguna radiología si es que encontramos sospecha de una litiasis radiopaca, ¿no? Y podemos evaluar indirectamente el tamaño y la silueta renal. Una radiografía de pulmón nos puede ayudar en el paciente que tiene una insuficiencia renal aguda asociado a una gran congestión pulmonar y edema agudo de pulmón. Generalmente debemos evitar los estudios radiológicos con medios de contraste. Es común en nuestros hospitales, centros médicos, que adultos mayores, diabéticos, a los cuales se les toma tomografía con sustancia de contraste, estando no bien hidratados y sin evaluar previamente la función renal, se le hace la tomografía, se le pone la sustancia de contraste y la enfermera en la noche a usted le dice, doctor, su paciente no ha orinado, al día siguiente mire, ha orinado en realidad 200 en toda la noche, las diuresis en todas las 24 horas han sido menos de 300 centímetros cúbicos, y usted viene en una creatinina, tenía una creatinina de 1.5, después al día siguiente tiene una creatinina de 2.3 y así. Entonces el paciente tiene una insuficiencia renal aguda, que quizás en este ejemplo haya sido probablemente por el medio de contraste. De ahí que antes de una tomografía de contraste en cualquier persona usted tiene que saber, 1, su nivel de función renal, 2, y su estado de hidratación. Si tiene, ¿no?, deshidratación o una elevación de la creatinina y de la urea, el paciente no puede recibir, ¿no?, sustancia de contraste. La ecografía abdominal es muy importante para evaluar patología obstructiva. Cuando sospecho que la insuficiencia renal aguda es por postrenal, oliguria y anuria, globo vesical, próstata incrementada, hidronefrosis, ¿no?, o tumoración intrapélvica. A través de la ecografía abdominal podemos descartar la patología obstructiva y visualizar el tamaño renal, también importante para distinguir entre la insuficiencia renal aguda crónica. Por lo general, la aguda tiene un riñón de tamaño normal o grande y la crónica de tamaño pequeño, con excepción de algunas patologías que vamos a ver más adelante. Siempre nos pone en la disyuntiva del diagnóstico diferencial. Esta insuficiencia renal, esta elevación de la urea, de la creatinina, ¿no?, del potasio, ¿no?, esta acidosis será por insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica. El paciente con insuficiencia renal aguda no tiene buena tolerancia a la uremia. El paciente entra en encefalopatía. No tiene un aspecto característico, no hay anemia por lo general, salvo que haya tenido una hemólisis, tenga un mieloma múltiple, ¿no?, tiene una enfermedad hematológica, y el tamaño del riñón es normal o aumentado. Si usted tiene un paciente con retención nitrogenada, que no tolera la uremia, que tiene un cuadro ya de encefalopatía, sin aspecto característico, sin anemia y con riñón normal aumentado, lo más probable es que sea una insuficiencia renal aguda. Pero si el paciente tiene una relativa tolerancia a la uremia, el paciente tiene una palidez terrosa, tiene una anemia normocítica normocrónica, si tiene anemia y el tamaño renal está disminuido, es un paciente con insuficiencia renal crónica. Anemia con riñón pequeño, insuficiencia renal crónica. Con la excepción, puede haber insuficiencia renal crónica con anemia con riñón normal o grande cuando hay un lupus, amiloidosis, mieloma múltiple, diabetes, tuberculosis, poliquistosis renal, uropatía obstructiva o glomerulopatías. Pero en realidad, la gran mayoría de los pacientes, recordemos que la diabetes, hipertensión y las glomerulonefritis son la principal causa de insuficiencia renal crónica. El paciente tiene una relativa tolerancia a la uremia, el paciente tiene un aspecto de palidez terrosa, tiene anemia normocítica normocrónica que responde a eritropoyetina y en su gran mayoría tienen un riñón pequeño que se puede evaluar y generalmente se evalúa por ecografía. En la insuficiencia renal aguda, el riñón está aumentado de tamaño, puede haber alteración en la ecogenicidad cortical, ¿no? Se puede presentar pérdida de diferenciación córtico-medular.
diagnóstico diferencial. También nos puede ayudar la ecografía para descartar la existencia de una uropatía obstructiva. En pacientes con clínica de prostatismo es imprescindible la realización de un tacto rectal y la palpación abdominal para ver si hay un crecimiento de próstata o un globo vesical. En esta ecografía podemos observar una hidronefrosis secundaria a la obstrucción, ¿no es cierto?, sea por un cálculo, sea por un tumor o una hipertrofia de próstata. Las principales causas de insuficiencia renal aguda en unidades de cuidados intensivos, en este reporte un tanto antiguo, publicado en la revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, ¿no?, fueron los nefrotóxicos, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, la uropatía obstructiva, en menor porcentaje las glomerulopatías, ¿no? Recordar que los pacientes con insuficiencia renal aguda en su fase de mantenimiento muchas veces van a requerir de la hemodiálisis para filtrar la sangre de las sustancias nitrogenadas, bajar el potasio, bajar, ¿no?, digamos, la acidosis, controlar la uremia, evitar la sobrecarga, ¿no?, a nivel, digamos, pulmonar, ¿no?, y sobre todo también evitar el hipercatabolismo. Ojo, el paciente con insuficiencia renal aguda tiene también predisposición a infección. Por eso que nuestros pacientes deben ser manejados en una unidad de cuidados intermedios. Voy a presentarle un par de casos clínicos para cerrar ya la clase. Varón de 60 años que acude a urgencias por cuadro diarreico. Aquí hay una pérdida gastrointestinal. De 2 semanas evoluciona con hipotensión y deterioro de la función renal. Antecedentes: hipertensión y diabetes. Factores de riesgo para deterioro de función renal. Herpes zóster. En 2005 tenía una función renal previa de una creatinina de 1.2. Ojo, una cosa es tener creatinina de 1.2 a los 40 años, a los 60 o a los 80 años. La función renal debe evaluarse en función a la depuración de creatinina y no solamente la creatinina. En este caso, el paciente tenía hidroclorotiazida, omeprazol, lisinopril, zolpidem y AINES que usaba por artrosis. El AINES, otro factor para deterioro de función renal. Desde hace más de 14 días, náuseas, vómitos y deposiciones diarreicas, 4 o 5 al día líquidas y sin productos patológicos. Este paciente, 60 años, diabético, hipertenso, que usaba AINES, tenía pérdida digestiva, náuseas, vómitos y diarreas. El paciente refiere haber disminuido en su diuresis en los últimos días. Sospecha de oliguria y a la exploración física, hipotenso, 90,50, 100 litros por minuto, 36 de temperatura, deshidratado con signo de pliegue positivo. Aquí no hay duda que este paciente tiene una insuficiencia renal prerrenal por pérdidas digestivas. 10.400 leucocitos, hemoglobina 13, no esperaba que tenga anemia, plaquetas 270.000. El examen de orina pH 5.5, albúmina, tiene una proteinuria, glucosa negativo, acetona negativo, bilirrubina, urobilinógeno, indicios de hemoglobina, glucosa 127, urea 408 alta y creatinina sumamente alta. Entonces tiene una insuficiencia renal aguda establecida severa, prerrenal por causa de pérdidas digestivas. Un potasio 5.6 miliequivalentes por litro. La conclusión es un paciente que ha referido en historias diarreas, deshidratación, hipotensión, oliguria y retención nitrogenada. Es claro que se trata de una insuficiencia renal aguda prerrenal por deshidratación. El segundo caso clínico: una mujer de 71 años hipertensa con antecedente de histerectomía, apendicectomía y aplastamiento anterior de lumbar 1, lumbar 2. Tras caída por las escaleras sufre contusión de la parrilla costal derecha y glúteos. Valorada por su médico, le indican analgesia con ibuprofeno. Aparentemente toma el ibuprofeno, no describe las dosis, debe ser la dosis plena, 15 días. Posteriormente, 15 días después de este episodio, la paciente refiere un cuadro de astenia
anorexia y debilidad generalizada, disgeusia y pérdida de apetito. Un cuadro general, sin fiebres, escalofrío, rash cutáneo, artralgia, náuseas, vómitos o diarrea. No hay pérdida digestiva, hay uso de AINES de manera crónica, o subaguda, porque son 15 días de uso de AINES, con presentación de un cuadro de astenia, anorexia, debilidad, disgeusia, pérdida de apetito. Al ingreso, la paciente despierta febril con hipertensión 190,96, 85 latidos por minuto, 36,6 de temperatura, pulmones y cardiovascular normal, abdomen blando no doloroso, no edemas, pulsos presentes. Entonces aquí lo que llama la atención es una mujer de 71 años, hipertensa, que usa AINES y que tiene un cuadro, ¿no?, de compromiso general, ¿no? Hemoglobina 13, leucocitos 10.500, plaquetas 250.000, urea 311, elevado, creatinina 8,14. O sea, no hay duda que esta es una paciente que tiene una insuficiencia renal aguda. No sabemos, probablemente no haya oliguria, pero sí está presentando los síntomas iniciales de un estado de uremia. La creatinina previa tenía 0,6, el ácido úrico 8,5, el sodio 133, el potasio 5, todavía no está elevado, se va a elevar en los siguientes días. Cloro 100, densidad 1015, pH 5, cilindros granulosos, cilindros pigmentados que suelen presentarse en la insuficiencia renal aguda intrínseca o renal. Estamos sospechando que esta es una necrosis tubular aguda por el uso de antiinflamatorios no esteroideos. No hay infección, bacterias negativo, pavilo negativo, Bensillons negativo, ecografía, riñones de tamaño normal sin hidronefrosis. En una evaluación de este caso clínico, ¿no?, dice, por la historia clínica, el consumo de AINES previo al inicio del cuadro y las características del sedimento de orina y la persistencia de la diuresis, se interpretó el cuadro como una necrofritis tubulointersticial secundaria a antiinflamatorios no esteroideos. Interesante, ¿no? Y finalmente, estimados alumnos, caso no clínico número 3, varón de 59 años, que consulta por oliguria progresiva hasta la anuria. Varón, 59 años de edad, consulta por oliguria progresiva que llega hasta anuria. Completa durante 18 horas. Antecedentes de dificultad para iniciar la micción y la pulaquiria durante 5 años, que se habían agudizado. Probablemente tenía un cuadro prostático. Estos se habían agudizado 20 días antes del ingreso. No había historia de enfermedad renal, no era diabético, no era hipertenso. En el examen observamos un paciente álgido, o sea, adolorido, afebril, con dolor abdominal, probablemente por, ¿no es cierto?, el globo vesical, con 100 latidos por minuto, 14,8 presión, pulmones claros, no hay estertores, ruidos cardíacos normales, abdomen blando y moderadamente doloroso a la palpación en hipogastrio, ¿no? Sin globo vesical definido es un poco difícil, ¿no?, asumir que es un paciente que no micciona durante más de 18 horas no tenga un globo vesical importante. Habría que afinar, ¿no?, el examen. En el tacto rectal se reveló una próstata aumentada de tamaño y unos 60 gramos de características benignas. Paciente con anuria, varón, con globo vesical, hay que hacerle tacto rectal. Hematocrito 37, 20.700 leucocitos en una leucocitosis, con 89 de polisegmentados, creatinina 10,8, nitrógeno ureico 81, hay una elevación alta de la creatinina, sodio 143, potasio 8,6, una gran hipercalemia. En el examen, abundantes bacterias y piocitos, probablemente había una infección también asociada. Le colocan una sonda Foley y se obtiene más de 3.000 centímetros cúbicos de diuresis en colecciones sucesivas. Paciente, si yo dreno bruscamente, ¿no?, y saco los 3 litros muy rápidamente, el paciente puede hacer un cuadro vagal, puede hacer un shock. La harina era turbia y en el cultivo encontraron más de 100.000 colonias de coli, evidentemente había una infección. Y en la ecografía una próstata crecida, una vejiga dilatada, hidronefrosis bilateral, riñones de tamaño conservado
lo que evidentemente nos hablaba de una insuficiencia renal aguda posrenal por una obstrucción prostática. Por la historia clínica, chorro urinario disminuido, disminución de la diuresis, llega a la anuria. La próstata hipertrófica, al tacto rectal, a la ecografía, una vejiga distendida por historial de anuria, globo vesical, le ponen la sonda salía 3 litros de manera intermitente y con hidronefrosis se interpretó el cuadro de una insuficiencia renal aguda posrenal obstructiva por hipertrofia benigna de próstata. Estimado alumno, de esta clase usted tiene que saber lo siguiente, ¿no? Sospeche de insuficiencia renal aguda cuando usted en un paciente encuentre incremento rápido de nitrogenados u oliguria. Todo paciente en la cual tenga síntomas, ¿no?, de deshidratación severa, de encefalopatía, ¿no?, usted, además de una evaluación clínica minuciosa, tendrá que pedir una bioquímica básica, un hemograma, una bioquímica, una orina, es parte de una evaluación completa. Y usted sospechará, ¿no es cierto?, que esta insuficiencia renal aguda puede ser prerrenal. Todo paciente deshidratado severamente puede tener una insuficiencia prerrenal. Paciente que tiene una pérdida sanguínea, una gran pérdida sanguínea, un paciente con hipovolemia puede hacer una insuficiencia prerrenal. Un paciente con náuseas, vómitos, diarrea puede hacer una insuficiencia aguda prerrenal, ¿no?, donde hay hipovolemia. Y el paciente con insuficiencia renal aguda prerrenal con hipovolemia es un paciente deshidratado, hipotenso, taquicárdico, con boca seca, con signo de pliegue positivo. Sospecharemos que es renal si hay una necrosis tubular cuando el paciente tiene historial de enfermedad reumática, un lupus, una vasculitis, historial de glomerulopatías infecciosas o no infecciosas, en nuestro medio uso de antiinflamatorios no esteroideos, historial de uso de aminoglicósidos, de sustancias de contraste. Los pacientes diabéticos son susceptibles a presentar insuficiencia renal aguda renal o intrínseca cuando usan antiinflamatorios, aminoglicósidos, sustancias de contraste, o posrenal cuando hay un componente obstructivo. Un cólico renal por un cálculo enclavado en el uréter que puede hacer insuficiencia renal aguda obstructiva. Un paciente con una hipertrofia benigna de próstata te puede hacer una insuficiencia renal aguda posrenal u obstructiva. Un paciente que tiene una tumoración pélvica, ¿no? Pacientes también que, por ejemplo, mujeres que tienen neoplasias uterinas, que tienen extensión, ¿no?, a cavidad pélvica, que tienen metástasis peritoneales, obstrucción en los riñones. ¿Sí, doctor? Hola, ¿estamos en el tiempo? Perfecto, siga, doctor, estamos bien, estamos bien. Ya, gracias. Entonces, clínicamente yo voy a sospechar, ¿no? Y si le pido los análisis y observo una elevación de la creatinina, más de 1.5 veces su valor, no encuentro anemia y mis riñones de tamaño conservado, pensaré que es una insuficiencia renal aguda. Mucho cuidado, ¿no? En la gran mayoría encontraré una oliguria, menos de 400 a 500 centímetros cúbicos en orina de 24 horas. Pero también puede haber una insuficiencia renal aguda poliúrica, ¿no? Y recordar que en la fase de recuperación de la insuficiencia renal comienza a aparecer la poliuria y muchas veces, ¿no?, la poliuria con hipopotasemia, por ejemplo, la necesidad de un monitoreo estricto. Recordar dos parámetros: la fracción excretada de sodio en la prerrenal menor de 1, el índice de fallo renal menor de 1 y en la necrosis tubular aguda mayor de 1, tanto en la fracción excretada de sodio como en el índice de fallo renal y en el sedimento. Los datos interesantes: si encontramos cilindros hialinos orientará más a prerrenal y si encontramos cilindros granulosos orientará más a la parte renal. Obviamente usted, joven alumno, tendrá que hacer una síntesis clínica entre quién es el paciente, qué factores de riesgo tiene
¿Qué factores han llevado a esta insuficiencia renal? ¿Qué características tiene, ¿no? Su bioquímica, y en el gabinete de estudio de función renal, además de la depuración, cómo está su excreción fraccionada de sodio, su índice de fallo renal, que orientará clínica y laboratorio a la definición, si esta es prerrenal o es renal o postrenal. Recordar de revisar nuestro libro de semiología renal en el libro de Álvarez y Argente. Muy bien, les agradezco mucho la atención. Doctora Costa, si hubiera alguna pregunta, por favor. Muchas gracias. Doctor Solari, una alumna pregunta. Doctor, buenas noches. Entre las glomerulonefritis como causa de insuficiencia, ¿también se encuentra la postestreptocócica? Como causa de insuficiencia renal aguda, Así es. mire, dentro de la historia natural, generalmente la glomerulonefritis postestreptocócica no suele llegar a la insuficiencia renal aguda, pero en algunos casos, digamos, extremos, puede darse en menor porcentaje. Pero la mayoría de casos que yo he podido ver, generalmente cursan con el componente glomerular, la hematuria, el cilindro, digamos, la proteinuria de rango no nefrótico, ¿no? Puede cursarse con la hipertensión, con elevaciones leves de creatinina, pero de insuficiencia renal aguda establecida he visto pocos casos. Quizás ahondando en lo último que usted acaba de mencionar. Esos pocos casos sí son esencialmente, acuérdense que cuando el doctor Solari les ha explicado de causas intrínsecas, les habla de glomerulonefritis aguda. Acuérdense del cuadrito que hasta hace un ratito estaba acá. Ahí está. Renal o parenquimatosa, glomerulonefritis. Dentro de esas glomerulonefritis, si es una glomerulonefritis postestreptocócica y está comportándose como una falla renal aguda, sí, ese es daño glomerular. No es daño prerrenal, no es daño postrenal. Tener presente eso, es glomerulonefritis. Otra pregunta, doctor. La señorita Nicole Tupayachi pregunta, entre las manifestaciones de una insuficiencia renal aguda intrínseca, justo intrínseca, y ahí lo pones tú, decía poliuria ineficaz o diluida, si mal no me equivoco. ¿Puede explicarnos un poco más lo de poliuria? Ya, mire, por definición la poliuria es cuando uno tiene una diuresis de más de 2.500 centímetros cúbicos al día. ¿Ya? Entonces, el detalle es que cuando hay un daño renal, intrínseco o renal, entonces, si se daña la parte tubular intersticial y también la parte glomerular, el riñón se va a convertir como un filtro, pero que va a salir todo el líquido, pero no va a poder tener capacidad de reabsorción tubular. Recordemos que el glomérulo tiene el tubo contorneado proximal, el asa de Henle, ¿no? Descendente, ascendente, el tubo contorneado proximal, distal, perdón, y el túbulo colector. Cuando hay una insuficiencia renal aguda, ¿no? Y esta produce daño glomerular y sobre todo tubo intersticial, se va a alterar la capacidad de reabsorción. Entonces el riñón puede filtrar, pero no va a reabsorber. Entonces es una poliuria, ¿no? ¿Y por qué se habla de diluida? Porque el riñón ya no tiene la capacidad de poder concentrar la orina, de ahí que se pierde un poco más de sodio, ¿no? Y es una orina con menor osmolaridad. Esa pregunta es bien interesante y el doctor les ha marcado bien lo que significa la lesión por necrosis tubular aguda. Nosotros, el doctor está colocándole en esa imagen esencialmente la carnecita. La causa más frecuente de daño de insuficiencia renal aguda de tipo renal o de tipo intrínseco es la necrosis tubular aguda.
Entonces, cuando él nos presenta ese gráfico muy interesante de resumen, en donde está la necrosis tubular aguda, déjenme llegar a él, acá está. Y justamente donde él pone la poliuria ineficaz, les pone ahí, miren la osmolaridad de orina, menos de 400. Porque él ha mencionado algo muy importante. Ese túbulo no está funcionando. ¿Quién se encarga de la absorción del agua, del proceso de reabsorción de agua? Justamente los túbulos. Un gran porcentaje justamente en los túbulos proximales, un menor porcentaje en los túbulos contorneados, pero un gran porcentaje del agua se absorbe acá en los túbulos proximales. ¿Qué pasa si es que los túbulos proximales por necrosis tubular no están funcionando? Esa agua se va a perder. De ahí el concepto de poliuria ineficaz. Acuérdense que el doctor les ha mencionado que la insuficiencia renal aguda no necesariamente significa oliguria, o si quieren, oligoanuria. Existen las insuficiencias renales agudas no oligúricas. Más aún, el doctor Solari les ha explicado muy bonito las fases, en donde primero tenemos unos de 1 a 5 días de oligoanuria y posteriormente, después de los 10 días, se produce una poliuria. ¿Qué pasa si solo tenemos un solo día o 2 días de oliguria y el tercer, cuarto ya se destapa el riñón y entramos a poliuria? O sea, no siempre se tiene una insuficiencia renal oligoanúrica. Existe, no les voy a mencionar el concepto de insuficiencia renal poliúrica, sino mucho más válido es el concepto de insuficiencia renal aguda no oligoanúrica. Es muy importante ese concepto. No todos los pacientes hacen oliguria, especialmente cuando ya desarrollan necrosis tubular. Por eso es que en ese gráfico de necrosis tubular, como la causa principal de daño renal o de daño intrínseco, él coloca esos parámetros de comportamiento clínico. ¿Y por qué le digo esos parámetros de comportamiento clínico? Porque su compañera conversaba justamente de la glomerulonefritis aguda. Lo pone ahí el doctor, glomerulonefritis. Cuando se presenta el daño renal intrínseco por glomerulonefritis, ¿qué han leído ustedes en la glomerulonefritis postestreptocócica? Oligoanuria, porque ese riñón se inflama y no permite filtrar. El daño no es en el túbulo, el daño es en el glomérulo y por lo tanto no existe la filtración en forma adecuada. Cae la filtración en forma adecuada. Y como el daño no es en el túbuli, miren, como el daño no es en el túbuli procede a reabsorber el agua. Miren el comportamiento distinto, y lo dice su libro Argente. Miren el comportamiento distinto de una insuficiencia renal por necrosis tubular, en donde el daño es esencialmente tubular. Y digo esencialmente porque hay casos severos donde también se compromete la zona cortical y por tanto el glomérulo. Pero la lesión que trasciende a la insuficiencia prerrenal cuando esta es continua, es decir, la isquemia, la hemorragia, la hipotensión arterial, todo lo que disminuye el flujo sanguíneo al riñón y que ocasione la necrosis tubular, el comportamiento clínico es distinto a la insuficiencia renal intrínseca de tipo glomerulonefritis. Y si ustedes entran a la Argente, miren acá, el doctor les ha puesto muy bien el FENA. Cuando nosotros tenemos un FENA menor de 1, decimos a este paciente que está con shock, que está con hipovolemia, que está con hemorragia, que está con deshidratación, el daño es prerrenal. Pero cuando esta se convierte en renal, es decir, en necrosis tubular, el FENA es mayor de 1. Cuando esta prerrenal se convierte en renal, y eso significa proceso isquémico continuo, y eso da una necrosis tubular, el FENA es mayor de 1. Doctor, ¿el FENA en la glomerulonefritis también es mayor de 1?
El FENA en la glomerulonefritis también es mayor de 1. Miren su Argente, miren el cuadro que les presenta su Argente. En esos casos de insuficiencia renal intrínseca de tipo renal, debido a una glomerulonefritis, en donde el daño es en el glomérulo y el túbuli está funcionando, el FENA también es menor de 1. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? No solamente por la elevación de la creatinina, no solamente por la oligoanuria, sino por el cuadro clínico de la nefritis, que ustedes lo conocen. Disminución, oligoanuria, ¿no es cierto? Hematuria glomerular, ¿no es cierto? Hipertensión arterial. Entonces, cuando ustedes estén frente a una insuficiencia renal, es decir, un cuadro agudo que eleva la creatinina, un cuadro agudo que produce oligoanuria, y tiene el otro contexto clínico, tendrán que sospechar que la insuficiencia renal aguda de este paciente no es por problema isquémico, por problema de presión arterial, por problema de shock, sino tendrán que pensar que es, se nos enseñó glomerulonefritis. Por eso es que el doctor Solari es claro en presentarles las causas que puede originar una insuficiencia renal aguda de tipo renal, de tipo intrínseca, de tipo parenquimatoso. A la cabeza, la causa más común, la necrosis tubular, como consecuencia de una prerrenal constante y permanente. Pero ahí les pone otras causas, como la nefrotóxica, como la glomerulonefritis, como la vasculitis, como las tubointersticiales, y les acaba de poner un caso clínico muy interesante de enfermedad tubulointersticial como causa de insuficiencia renal aguda. ¿Se dan cuenta? Es decir, la definición implica elevación de creatinina, la definición implica oligoanuria, ¿no? Los dos parámetros que bien les ha remarcado el doctor, pero también en el contexto clínico. Se los dije en una de las discusiones clínicas pasadas. Lo malo de nefrología es que se nos presentan varios síndromes a la vez. Se nos presenta el paciente con insuficiencia renal aguda, se nos presenta el paciente con síndrome nefrótico, se nos presenta el paciente con síndrome nefrítico, se nos presenta el paciente con edema agudo de pulmón, se nos presenta el paciente con hipercalemia, con acidosis metabólica. Ahora puede averiguar la etiología. Por eso es muy importante ordenar. ¿Cuál es la primera letra? La M. ¿Cuál es la segunda letra? La A. ¿Cuál es la tercera letra? La M. ¿Cuál es la cuarta letra? La A. ¿Qué dicen esos síndromes? Mamá. Pero si no tenemos orden, doctor Solari, ¿algún comentario más? Sí, Pedro, mira, estaba escuchando con mucha atención, digamos, y la transmisión al alumno. El alumno no puede apartarse de quién es el paciente. Es un paciente diabético, es un paciente renal, es un paciente reumático, es un paciente prostático, ¿no? ¿Por qué? Porque un paciente diabético hipertenso tiene mucho riesgo de daño renal intrínseco. Un paciente prostático, un paciente que tiene una neoplasia uterina, tendrá mucho riesgo de tener cuadro de obstrucción. Y un paciente con historial de pérdida de hipovolemia tendrá más riesgo de prerrenal, ¿no? Entonces, me parece que este es un concepto válido. Por otro lado, muchas veces la manifestación inicial clínica, el paciente no viene diciendo, y esto es a modo de broma, ¿no? Doctor, tengo una insuficiencia renal prerrenal. El paciente viene por síntomas que muchas veces, Pedro, y a usted también, ¿no? Nos ha sucedido, el paciente viene por cansancio. El paciente viene por astenia, por náuseas. Si uno piensa, no tendrá una gastritis, y uno hace una evaluación quién es el paciente. Y creo que lo rico en nefrología es que, por ejemplo, una evaluación cuidadosa de un examen de orina, ¿no? Una microhematuria, un cilindro hemático, una proteinuria, que muchas veces no le prestamos la atención debida, ¿no? Unos cilindros ya nos pueden ir orientando. Y algo que le decimos a los jóvenes es,
todo paciente que tiene alguna patología que amerite un estudio, pues tendrá un hemograma, tendrá una bioquímica. Y aquí la urea y la creatinina son fundamentales. Pero una creatinina de 1 en un paciente de 40 años no es lo mismo que una creatinina de 1 en un paciente de 80. El de 40, uno podrá hacer un 100% de función renal. Pero en el de 80 años es un 40% menos. Entonces creo que en el contexto de un paciente en la cual sospechamos de repente de un daño renal por sus factores de riesgo, ¿no? Hay que hacerle una depuración de creatinina. Me parece a mí eso central y obviamente, ¿no? Si está establecido que hay una sospecha, porque esto es monitoreo. Hoy le tomo la creatinina, mañana le vuelvo a tomar la creatinina y si voy viendo que va subiendo 0,5 diario, ha aumentado 1,5 veces su valor basal y ya estoy viendo, yo inmediatamente tengo que actuar, porque si es prerrenal y lo hidrato bien y le pongo, ¿no? Coloides, cristaloides, y le esfuerzo la diuresis, puedo revertir esta insuficiencia renal. Pero Pedro, usted lo ha dicho muy bien, si yo no trato la prerrenal, se convierte en renal. Esa hipoperfusión, esa hipovolemia van a hacer que termine haciendo una necrosis tubular aguda. Entonces, yo creo que es importante el diagnóstico precoz. La historia nos llevará siempre a una uropatía obstructiva, varón, prostático, mujer con problema genital, tumor pélvico, generalmente da anuria, ¿no? Y creo que en ese sentido la riqueza de la semiología es muy clara, de una valoración muy cuidadosa de la depuración de creatinina, de una evaluación muy cuidadosa del examen de orina, y obviamente en el laboratorio ya más fino, por ejemplo, ¿no? Como usted nos ha dicho, tratar de mensurar si el compromiso es más glomerular o más túbulo intersticial. A veces no es tan sencillo, pero creo que de manera muy cuidadosa podemos poder diferenciar, y la excreción fraccionada de sodio que se dan en unos laboratorios ya nos puede orientar. ¿Y por qué es importante establecer para el pronóstico? Para el pronóstico, ¿no? Porque tratar a un paciente con una insuficiencia renal aguda o ligúrica, si yo lo puedo pasar a poliúrica, mejor. Sigue teniendo insuficiencia renal, pero puedo manejar mejor los volúmenes. Sería un comentario general, Pedro, de exhortar a los jóvenes a definición de factores. ¿Qué paciente tiene factor de riesgo de nefrotoxicidad? ¿Qué factor, digamos, es importante considerar para pensar en uropatía obstructiva o hipovolemia, deshidratación? Hacer una cuidadosa depuración de creatinina, no solamente en función de la evaluación de la creatinina, sino de la fórmula de Cockcroft-Figaro, como una fórmula muy sencilla, evaluar cuidadosamente el examen de orina y llegar al síndrome de insuficiencia renal aguda. Poliúrica o no, oligúrica o no oligúrica. Prerrenal, renal o postrenal, y tratar de llegar a la causa etiológica. Perfecto, doctor Solari. Y usted lo ha remarcado, porque vendría la pregunta del alumno, doctor, ¿y cómo hacemos nosotros el diagnóstico en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal aguda no oligúrica? Lo hemos visto y el doctor Solari no me dejará mentir, porque la población de riesgo para la forma en que les voy a mencionar es justamente la geronte. Esa población mayor de 60 años que nosotros agarramos y le decimos hay que darle antibiótico, pónganle amicacina, aminoglucósido. Y el pacientito viene, como el doctor ha mencionado, prácticamente con un poco de náuseas. ¿Y está usted orinando? Sí, doctor, orino normal. Le pedimos su creatinina, 3 de creatinina. Pero ¿cómo? Si el paciente está orinando... Ah, ¿se dan cuenta, señores alumnos? Ahí viene justo esta pregunta que menciona un compañero de ustedes. Doctor, la última pregunta, y gracias, doctor Vela, por su cortesía y su generosidad realmente. Doctor, buenas noches. La insuficiencia renal aguda prerrenal y la posrenal también pueden tener poliuria o solamente la renal. Perdóneme ahí un concepto chiquitito. Ustedes acaban de empezar su última semana y dentro de las 5 clases hay una que dice uropatía obstructiva y ustedes han tenido que presentar sus mapas conceptuales de esa clase. ¿Se acuerdan cuando estaba la fase poliúrica, la de resolución de la uropatía obstructiva? ¿Se acuerdan? Y también se acuerdan
justamente para la ira prerrenal, lo que acaba de mencionarles el doctor Solari. Después de una fase oligoanúrica, puede despertarse una buena fase poliúrica. Eso hablando de la poliuria en relación a la prerrenal y a la posrenal. ¿Algo más, doctor Solari, por favor? No, Pedro, creo que usted lo ha mencionado muy claramente, que en la insuficiencia renal, la fase de recuperación hay poliuria. En la insuficiencia renal puede haber una insuficiencia renal no oligúrica con alguna poliuria ineficaz, y en la insuficiencia renal posrenal, en la fase de recuperación, también puede haber la poliuria, ¿no? Perfecto. Doctor Solari, dejemos de compartir, por favor, para poder vernos con todos los alumnos. Mientras Sí, ello, agradecer nuevamente la cortesía al doctor Vela, la generosidad para poder permitirnos como clínicos y como internistas, agradecerle, doctor Solari, la cortesía de usted como geriatra a unos humildes médicos internistas con quien siempre hemos hablado muy de la mano, muy en amistad, y agradecerle esa cortesía del día sábado, celebrar nuestro Día de la Medicina Interna, una de las sociedades científicas en el Perú más antiguas. Gracias por esa cortesía, doctor. Señores alumnos, gracias por su presencia. Palabras finales, doctor Solari. No, primero agradecer, doctor Acosta, la cortesía, digamos, la animación, ¿no? Digamos, el acompañamiento a la clase, al doctor Vela también por toda su presentación, a los señores alumnos por su paciencia, y creo que el desafío es muy grande. Diagnosticar insuficiencia renal, no dar antiinflamatorios, no dar aminoglucósidos, no poner sustancias y contrastes en pacientes a los cuales no conocemos su función renal. Hay que tener cierta pasión de tener una idea clara de cómo está la función renal. Recuerden, chicos, la nefropatía diabética no empieza con daño de función renal, sino más bien con hiperfiltración, por decir, ¿no? Algo. Entonces, creo que la nefrología es muy interesante. Gracias, Pedro, nuevamente. Gracias, doctor Vela. Sus palabras finales, por favor. Gracias por la presentación. Buenas noches.